Bienvenidos, queridos amigos de Panamá, bienvenidos a la comarca Nove Buglé, que se pronuncia correctamente Nove Buglé. Vamos a proyectar el video para luego pasar a los saludos de ustedes, que nuevamente les agradezco mucho por su presencia, su participación. La República de Panamá, situada en el istmo homónimo con 75.400 kilómetros cuadrados, une y comunica continentes y los océanos Atlántico y Pacífico con su Canal de Panamá. Panamá tiene una población que no supera los 5 millones de habitantes, posee 10 provincias y 5 comarcas indígenas, además de la zona libre de Colón, la zona franca más grande del continente y la segunda del mundo. Ocupa el puesto 67 sobre 189 países en el Índice de Desarrollo Humano 2019. Posee un alto crecimiento económico, es la sede del Parlamento Latinoamericano. Desde el 15 de septiembre de 1521, la cédula de Carlos I de España la declara la muy noble y muy leal ciudad de Panamá. De Panamá partió la exploración y conquista del Perú y ruta de tránsito para los cargamentos de oro y riquezas provenientes de todo el litoral pacífico americano que se enviaba a España. Hoy conoceremos la comarca de Nagabe Buglé, dos pueblos indígenas con un gobierno autónomo dirigido por un cacique general, Nagabe Buglé, y el Congreso General. Creado en 1997, su capital es Llano Tugris. La etnia Nagabe Buglé tiene 213.860 personas en un territorio de 6.968 kilómetros cuadrados. Dedicados a la agricultura de subsistencia, los Nagabe Buglé participan en la economía monetaria, que ofrece alternativas para generar capital y la obtención de los servicios y recursos necesarios. Es el caso de la recolección del café. Siguiendo los protocolos anti-COVID, ahora están realizando un trabajo de 6 meses para recolectar más de 2 millones de fanegas previstas en la cosecha 2020-2021 de Costa Rica. El respeto, la consideración, la inclusión de los pueblos originarios en Panamá se debe destacar. Es el caso de la magíster Toribia Venado, quien fuera viceministra de Asuntos Indígenas, subdirectora del Instituto Nacional de la Mujer. Actualmente es investigadora del CENICS. Ha participado en la Asamblea Eurolat realizada en el Parlamento Latinoamericano. Es experta en lo que es mejor para los pueblos indígenas, sobre todo para las mujeres Nagabe Buglé. Trabajó el Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Mujeres destacadas también están en la comarca. Podemos señalar a Gloria Bejarano, especialista en interculturalidad y creatividad. Conocer la comarca es conocer su juventud, conocer su visión de futuro. Nos lo hará conocer Ricardo Miranda Galindo, presidente de Jonacumpa, Consejo Nacional de la Juventud Nagabe de Panamá. Una visión de protección del territorio, de protección de la comarca, de sus habitantes. Ha participado en el Encuentro Latinoamericano de Jóvenes con su alta sensibilidad dirigida a la protección del medio ambiente. Un reto será la recuperación económica después de la pandemia del COVID. La proyección turística es la respuesta. No faltan lugares dignos de ser visitados en la comarca, los petroglifos o piedra pintada de Guacamaya, expresiones culturales, la capacidad de los niños en las competencias de atletismo. El doctor Bernardo Bejarano de la comarca Nagabe Buglé pertenece a la primera generación de médicos graduados. Ha estudiado en Cuba, no obstante las dificultades iniciales, apostó por su comarca. Todo el equipo de médicos son jóvenes, con la ilusión de que haya más médicos en la comarca sin dejar la cosmovisión propia. Mejorando la convivencia de Panamá, él se pregunta, ¿cuál es el aporte de la juventud? Esta comarca se enmarca en el cumplimiento de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Ellas cumplen con la preservación y el fortalecimiento de sus propias instituciones, culturas y tradiciones. Trabajan por su desarrollo de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades. 3 exponentes entonces de la comarca Nagabe Buglé las tendremos con nosotros este sábado. La ex viceministra Toribia Venado, Ricardo Miranda Galindo, presidente de Jonacumpa, y Bernardo Bejarano, médico general de la comarca Nagabe Buglé. Bienvenida, magíster Toribia Venado. Nos da muchísimo gusto que esté con nosotros. Por favor. Gracias, buenas tardes a todos y todas, doctora Isabel Recabaren, que es directora de la revista Panorámica y de CEFIAL, de la Unión Europea, a los miembros honorarios de CEFIAL, regional, a los enlaces y redes que se han unido a esta presentación virtual, y también a TV Indígena, a todos los hermanos
que hoy nos acompañan en esta conferencia, y asimismo a la Federación de Mujeres Periodistas del Caribe y Panamá. Bueno, me toca ahora darlas, a partir de esta bienvenida, agradecer más que todo realmente esta oportunidad que nos han dado para compartir esas informaciones muy importantes sobre lo que es sobre el pueblo Nove Buglé y su comarca, que es un pueblo, nosotros somos un pueblo de larga ya trayectoria, 528, 27 años por allí, a partir de aquella vez que llegó Cristóbal Colón a América, y aquí estamos con estos cálidos sentimientos fraternos hacia estos espacios e instancias que se nos prestan pues para conocer quiénes somos nosotros, dónde estamos y ver más que todo en medio de toda esta pandemia todo lo bueno que tiene la comarca Nove Buglé para compartir. Bueno, entonces aquí rápidamente vemos un mapa de Panamá donde conviven 5 comarcas indígenas y 2 pueblos que no tienen comarca, que están prácticamente a su lado izquierdo, colindante casi con la frontera de Costa Rica, que son los Bibí y los Naso. Ahí están los pueblos indígenas, y porque lo que se ve el color morado de donde está ubicado la comarca Nove Buglé, casi toda esa área que está ya bordeando con el Atlántico. Un poco para ver cómo es esa convivencia. Nosotros estamos viendo acá del lado izquierdo, nosotros estamos viendo a los Nove Buglé, que están en una de las áreas prácticamente económicas y sensibles de este país, más que todo siempre. Pre-pandemia, durante la pandemia y post-pandemia. Ahí estamos nosotros garantizando la seguridad alimentaria del país. Y acá a la mano derecha tenemos a las mujeres. No solamente, o sea que en esta seguridad, en esta contribución en época de pandemia han estado los pueblos Nove Buglé, tanto los hombres como las mujeres. Entonces es justo reconocer que para la gobernanza de los indígenas como una vocería, el enlace para hablar con el Estado están aquí. Nosotros vemos aquí en la figura del centro las autoridades tradicionales. Bueno, ahí no se ve bien, pero ahora hay mujeres. Antes no había mujeres. Eso fue una larga lucha para ese reconocimiento de que las mujeres en esa instancia de toma de decisiones entre el Estado y los pueblos indígenas, ellas tenían que estar presentes. Bueno, aquí un poco para ver dónde están ubicados estos pueblos. Aquí el color anaranjado están los Nove Buglé, y aquí en la costa también tenemos a la comarca Gunayala, la comarca Emberá, y bueno, los Bribri están acá colindando y los Nasos, casi cerca de la frontera con Costa Rica. Los principales grupos étnicos son estos, más los 2, pero que estos 2 no tienen reconocimiento de una entidad autónoma o no tienen una comarca. Es solamente para ver dónde están ubicados estos pueblos indígenas, y todos son muy importantes, con experiencias muy valiosas y aportes que han hecho a la sociedad panameña. La siguiente lámina. Bueno, estamos hablando de que más que todo ver la parte buena, la parte positiva, las fortalezas y las riquezas potenciales con que cuenta la comarca Nove. O sea que ustedes están viendo ahí, hay recursos hídricos, hay recursos turísticos, hay toda una gama de recursos ambientales que están situados dentro de todas estas son áreas de la comarca Nove, y que realmente ameritan un impulso a las políticas de emprendimiento de los pueblos indígenas de acuerdo a su cosmovisión y a sus necesidades. Por acá nosotros estamos viendo los aspectos de la artesanía. Ustedes ven aquí, esto se llama una chaquira. Esto es una chaquira prácticamente bien hecha, bien confeccionada, y que engalana el vestuario de cualquier mujer, sea nacional o extranjera.
Así que hay muchas cosas para ofrecer de la comarca. Esto es maravilloso, esto es hermoso. Así que los invitamos a realmente a ver cómo y darle el valor que tienen yo les llamo joyas de que prácticamente hacen las comunidades indígenas. Y abajo estamos viendo los aspectos culturales, las danzas, los ritos que se celebran, muy, muy bonitos, muy resguardados de aquellos elementos extraños que realmente conmemora y recuerda todo ese pasado glorioso, emblemático que han tenido los pueblos indígenas. Y también a su lado izquierdo ustedes están viendo la gastronomía. Todos los pueblos tienen riquezas y no hay ninguna gastronomía que es parecida a la otra. Todos tienen ese toque tan particular y especial, y la gastronomía Nove Buglé no podía quedar por fuera. Así que los invitamos pues cuando venga los integrantes de la revista para que consuman lo nuestro y se lleven este paladar, que vuelven y lo busquen otra vez. Pues. Bueno, aquí tenemos, prácticamente cayó anillo al dedo. Aquí tenemos, ustedes verán, bueno, ¿qué hace este café? Este cafecito caliente, sabroso, delicioso aquí. Nosotros estamos viendo aquí que hace 3 días Panamá vendió el mejor y el café más caro del mundo, a una libra a $1,300. Una libra, $1,300. Pero ¿sabe qué resulta, estimado, los que nos están escuchando? Que es en ese café, allí está la mano de obra, está la contribución, el cuidado, la recogida y la producción de los Nove Buglé. O sea que gran parte de los que cuidan todo este proceso de elaboración del mejor café del mundo se encuentra en las manos de los Nove Buglé y de las mujeres. Sin embargo, nosotros vemos que esta libra que costó $1,300, ¿a dónde va a parar? A Nueva York, va a parar a estas capitales del mundo famosísimas y va a parar a los Emiratos Árabes. Todas estas grandes megapolis, ellos son los principales consumidores. Entonces, lo que nosotros nos tenemos que preguntar, y el beneficio, costo-beneficio de todo este proceso, ¿cómo mejora la calidad de vida de los Nove Buglé, su seguridad social, mejores albergues, centros para la enseñanza, capacitaciones, etcétera? Pero hay algo que realmente llama la atención. Solamente estamos hablando de la producción del café. Estamos hablando, si ustedes ven la lámina de abajo, los Nove Buglé cuidamos esa matita en estas fincas cafetaleras desde sus inicios, de que es una plantita, como cuando se cuida el hijo o la hija, desde chiquito hasta que prácticamente ella sea capaz de ser una persona ya independiente. Así mismo nosotros estamos con este mejor café del mundo. Así que lo que nosotros queremos compartir con ustedes es que necesitamos esas alianzas solidarias para que ese café que se consume en las grandes urbes de Nueva York y los Emiratos Árabes y en los otros países de esta clase, realmente miren de dónde viene, cómo viene y cómo se benefician la población, la Nove Buglé, en relación al costo-beneficio de este café. Bueno, hay cosas, un porcentaje mínimo, cuáles son vamos a decir, cuáles son nuestras necesidades y qué quieren los Nove Buglé. Primero que todo, que nosotros queremos el respeto, la protección y garantía del cumplimiento de todos sus derechos reconocidos en las convenciones y declaraciones internacionales de Naciones Unidas que se refieren a la materia, y también ahí está la Declaración Interamericana sobre los derechos de los pueblos indígenas, que se garantice eso al cumplimiento de todos los pueblos, no solamente del país. Un poco también, otra cosa que ha costado mucho, es el respeto al ejercicio de la autonomía interna y los derechos colectivos. No se entiende
¿qué es esto de la autonomía? Se piensa en una autonomía externa. No, es una autonomía particular donde se respete, donde los pueblos indígenas puedan hacer su estilo de vida, su gobernanza, todo dentro del Estado panameño. Y así tenemos que concatenar, tenemos que unir dentro de este proceso de demandas insatisfechas, de necesidades y derechos que nosotros pensamos que se nos debe garantizar. Nosotros esperamos, apostamos y realmente estamos en ese proceso de que nosotros queremos, las mujeres queremos que se cumpla el principio de la igualdad. Los mismos derechos para los hombres y para las mujeres y la no discriminación contra las mujeres indígenas del país, no solamente de la Nove Buglé. Y eso es por lo siguiente, aquí nosotros estamos viendo, por ejemplo, nosotros Panamá se independizó a partir de 1903 hasta, mire usted, 1903 hasta ahora es que estamos las mujeres indígenas Nove están participando. Estas son cuatro alcaldesas que ellas son electas recientes en 2019, cuatro subalcaldesas, hay una diputada que es de la región de Cunayala, y en esta foto de abajo, ¿esto qué es? Esto es una consulta a la reforma a la Constitución actual de Panamá. Las mujeres no fueron invitadas, las mujeres Nove Buglé, pero ellas se hicieron presentes en esa consulta, ellas fueron. Pero ¿qué decían sus cartelones? ¿Con qué propósito fueron? Ellas fueron que nosotros las mujeres Nove Buglé decimos presentes en esta consulta de la reforma a la Constitución. Decimos, queremos la inclusión a la intercultural o que se reconozca la interculturalidad. Queremos decir que estamos de acuerdo con la paridad y que se visibilice la participación de la mujer Nove Buglé. Entonces, esto sería a grandes rasgos ya prácticamente lo que nosotros, como quien dice, lo que ya nosotros queremos negociar en la mesa de las consultas, de la toma de decisiones y de opiniones de la comarca Nove Buglé, donde las mujeres no nos queremos quedar por fuera y que tampoco los Nove Buglé en su contexto en general, ellos también sean parte y que se les respete a todos ellos sus derechos que ellos siempre han demandado. La siguiente lámina. Bueno, aquí finalmente ya con esta lámina, ya para agotarlo el tiempo que nos dan, nosotros estamos viendo, por ejemplo, aquí los hombres, acá arriba, los hombres trabajando la tierra. Nosotros los Nove Buglé fuimos parte de la garantía y de la seguridad alimentaria en plena pandemia. Éramos los Nove Buglé los que estábamos allá cosechando, recogiendo, transportando y mandando. Nosotros para que todo llegara a nivel nacional. Y a la vez, yo creo que nosotros como Nove Buglé no dimos tanto, por decir, tanto problema al gobierno nacional. ¿Sabe por qué? Porque nosotros mismos nos abastecimos. Aparte de lo que prácticamente aportó el Estado panameño, pero nosotros tuvimos en plena pandemia, nosotros fuimos autosostenibles, autosuficientes. Y fuimos capaces de impulsar y garantizar esa seguridad alimentaria del pueblo panameño. Pero entre estos dos aspectos nosotros tenemos que rescatar algo bien interesante, que quizás no hubo esa, vamos a decir, mortalidad de indígenas. ¿Sabe por qué? Porque en el medio nuestra creencia de la medicina tradicional se visibilizó su fortaleza, su necesidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En vez de estar viendo de reojo a un lado la medicina tradicional de los pueblos indígenas, entonces hay que ver, algo tiene esa medicina tradicional que hay que rescatar, que hay que visibilizar y compartir esos esfuerzos y esa información. Entonces, yo pienso que tenemos todo un cúmulo de experiencias, de ganancias adquiridas, de aprendizaje, y yo pienso que invitamos a todos los que nos están viendo que vengan a ver qué hicieron los Nove Buglé, cómo lo hicieron, para entonces compartir y sacar de esas experiencias positivas
todas esas enseñanzas que se tuvo en plena crisis de pandemia. Así que le agradezco pues la oportunidad que nos han dado a nosotros. Señora, magíster, usted nos está abriendo pues una puerta enorme. Díganos cuál es esa curación natural que han aplicado, cuál es, que escapa de la medicina tradicional. Bueno, mire, eso sí porque recuerde que yo soy de formación enfermera, ¿verdad, doctor? Bernardo, nosotros nos enseñan un código de aprendizaje de la medicina occidental y por ningún lado, en ningún día, ninguna universidad me enseñó a mí, mire, este es el valor esta es una hierba muy buena, etcétera, nada de eso. Todo era con evidencia científica. Entonces, pero la experiencia que vi, el aprendizaje, sobre todo ahora en pandemia, donde yo iba, donde yo conocí, la gente no decía, mire, yo estoy tomando esta hierba, esta planta, fui al curandero y estoy tomando también lo que los médicos occidentales me están dando. Pero lo que sí he observado es que no ha habido esa muerte. O sea, ambas medicinas han fortalecido, no sé, algo pasó allí que de positivo y bueno, que vale la pena rescatar esa medicina tradicional. Y así mismo como nosotros tenemos los médicos occidentales, así mismo hay esos médicos tradicionales, esos curanderos de larga data, de vieja historia, con toda esa sabiduría, que yo apenas fui una enfermera, pero experiencia gana cancha. Yo aprendí a valorar. Hay algo ahí que hay que rescatar. Incluir a estos expertos, estos sabios de las plantas medicinales. Ok, entiendo. Y hago una pregunta que si puede responderla rápidamente para así pasar a Ricardo Miranda, que es el joven presidente de CONAJUMPA. Ustedes tienen una comarca, ustedes tienen un cacique, ustedes tienen una gestión casi autónoma, si no entiendo mal. Ustedes tienen productos naturales que pueden desarrollar y también pueden administrar. Ustedes están, digamos, utilizando la frontera con Costa Rica a fin de que los Nove Buglé puedan transferirse a Costa Rica, hacer actividades monetarias, hacer la campaña de recolección del café. Quiere decir que ustedes tienen una administración económica también importante. ¿Es así? ¿Y cómo la utilizan? Bueno, miren, más que todo, ¿por qué hay que preguntarse por qué migra la población Nove a Costa Rica? Lo que nosotros siempre nos hemos preguntado y averiguado es que aparentemente Costa Rica ofrece un mejor nicho de llegada y de trabajo para las poblaciones que son migrantes allá. Y nosotros le preguntamos a los que miran, ¿por qué usted se va allá tan lejos, se desplaza con toda su familia? Para buscar recursos económicos para la satisfacción de sus necesidades básicas. Los hijos a la escuela, la salud, para comprar algún ganado, alguna cuestión pecuaria que le pueda suplir esas necesidades, porque ya cuando regresa a su tierra, entonces allí es donde entra a funcionar las fincas familiares, los rojos que tienen, y entonces eso es como un complemento que en realidad no encuentra aquí en el país. Entonces, por eso es que nosotros hablamos, hay que evaluar en las cafetaleras panameñas las condiciones de vida, los albergues, el proceso educativo de esos niños que llegan allá acompañándose, porque es el desplazamiento de toda de familias con toda la parentela. Entonces, eso es, yo pienso que todavía es oportuno, hay las instancias para hacer las correcciones necesarias y que realmente el Nove que migra con este propósito capitalice ese tiempo y ese recurso económico y lo pueda invertir bien para el bienestar de su familia. Perfecto.
Muchas gracias. Yo tenía muchas preguntas para usted, Magíster Venado. Veamos que podérselas hacer más adelante, sobre todo su gestión como viceministra, que es muy importante, que para toda América Latina representa una excelente práctica. No llega ni siquiera a ser una buena práctica, es una excelente práctica. ¿Cómo usted ejerció ese viceministerio, por cuánto tiempo? Pero ahora pasamos a Ricardo, tal vez en la segunda rueda, usted también no lo puede responder. Ricardo, buenas tardes. Entonces, Ricardo, yo tengo también muchas preguntas. Entre estas, la pregunta es, ¿cuál es la repartición de la tierra y cómo es la propiedad dentro de la comarca? ¿O son colectivas, son familiares, son individuales? ¿Cómo es la propiedad territorial? Kabakui dere nidre merira onebrari nanga nyukribo nidrini kodri ko grabadite me kabakui mungo kroge ni tanu mienyorore guanware kabakui munje. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo y agradezco a la doctora por la oportunidad y también a la revista Panorámica por este espacio que nos permite y poder dialogar. Referente a esto, pues específicamente a su pregunta, doctora, la comarca Nove-Buglé se crea el 7 de marzo de 1997. Es un territorio importante para la población Nove. Es un territorio especial donde dentro de la población Nove funciona la colectividad. O sea, que se prohíbe totalmente la enajenación, la adjudicación privada de nuestras tierras o de nuestros recursos. Sin embargo, dentro de la comarca funciona lo que es la colectividad dentro de la familia. Es importante entender la colectividad, cuáles son las actividades el sistema de colectividad que funciona en el caso de la comarca Nove-Buglé. La colectividad no indica que mi tierra es de todo el mundo, ¿no? En esta parte, la primera colectividad es que la tierra mía pertenece y se desarrolla colectivamente dentro del núcleo familiar del pueblo Nove-Buglé o campesino. Pero además de eso, se dice colectivo porque no se puede adjudicar, no se puede enajenar, no se puede privatizar por ningún motivo bajo otro grupo, otro consorcio, otras personas ajenas de nuestro pueblo. Se dice colectividad porque también en un momento de caso de emergencia también se puede tomar decisiones sobre un territorio comarcal para de alguna u otra manera responder a las necesidades de urgencia que pueda presentar el pueblo Nove-Buglé y se puede tomar esa decisión. Entonces, por eso se entiende que es un territorio especial, un territorio colectivo donde definitivamente aquí hay unas normas totalmente, no podríamos decir ajena, sino una norma autónoma que de hecho no funciona, en algunas de ellas no funciona dentro de los territorios nacionales. Sin embargo, es importante dejar claro que la comarca Nove-Buglé, yo creo que todas las otras comarcas también se ciñe a la Constitución Nacional y la mayoría de todas las leyes que funcionan a nivel nacional de Panamá también funciona en la comarca, con excepción de que hay leyes especiales que solamente funcionan acá en territorio colectivo Nove-Buglé. Pero, por ejemplo, Ricardo, en este momento, cuando todos está viendo esta migración, digamos, a Costa Rica para buscar una economía mejor, ¿dónde y cómo ponen en práctica esa ganancia? Bueno, aquí la mayoría de las personas que realiza actividades económicas, que de hecho es importante aclarar que hasta ahora hay muy pocas actividades económicas que hemos podido realizar. El tema del emprendimiento en la comarca Nove-Buglé es un proceso que se tiene que ir dando y que se está dando no tan grande, en una magnitud tan grande, sino se ha ido dando a través de cooperativas, a través de organizaciones familiares, y eso es que más que todo predomina en el tema de la parte de tomar
de ser emprendedor. En ese sentido, la mayoría de las poblaciones que viaja, llámese a Tierra Alta, que es donde está la producción de lo que se llama la legumbre, o llámese Costa Rica o cualquier otro punto de la geografía nacional de Panamá, se da muchas veces por familia. La familia van y hace, desarrolla sus actividades económicas, y obviamente cuando regresan, pues traen esa economía, llámese economía de subsistencia para su familia, y se aplica dentro del núcleo familiar de donde ellos pertenecen, y así lo hacen muchas familias. Estamos hablando de que en este caso la población Ove Buglé tiene una superficie de prácticamente 7,000 kilómetros cuadrados, con más de 213,000 habitantes. Pero además de eso, en la inmigración que se está dando en este momento, se espera que más de 8,000 noves viajen a Costa Rica. Estamos hablando de familias que viajan allá. Entonces, no es que hay una estructura, vamos a decir, que alguien va y sale acá y regresa a aportar para la comarca, sino se hace de manera colectiva desde del núcleo familiar de diferentes familias. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la visión de los jóvenes de NOVE? ¿Cuál es la visión? En primer lugar, es importante recalcar que la población Ove Buglé somos una población grandísima, que no solamente estamos en Panamá, estamos en Costa Rica, donde hay ya poblaciones donde están de alguna u otra manera también viendo cómo se busca esos derechos, se respeta esos derechos de las poblaciones Ove, que también es Costa Rica, porque lo que pasa es que el pueblo Ove, antes que se hiciera la frontera, el pueblo Ove estaba desde San Carlos, que es llegando a la ciudad de Panamá, y hasta la parte norte o la parte sur de Nicaragua. Toda esa parte pertenecía y convivía a la población Ove, pero después, cuando se dio todo este tema de colonización, pues obviamente fueron reducidos y fueron obligados a ir a las cordilleras. Pero en este momento hay presencia de poblaciones Ove tanto en Panamá, en Costa Rica y en Panamá a nivel nacional. Por todas partes usted va a encontrar el pueblo Ove. Estamos hablando de que es la población más grande de la República de Panamá, las poblaciones indígenas. En ese sentido, a pesar de que somos tantas personas, no sé si sería el argumento perfecto para decir que no hay esa organización, no hay, es fácil la desestabilización y la confusión, llámese a través de los diferentes partidos políticos o a través de alguna persona forránea que de repente quiere desviar a la población Ove de su objetivo, de su ideología. En ese sentido, aparece la juventud Ove como una opción para seguir el legado de los antiguos o de los líderes antecesores a nosotros, y es de allí donde nace el Consejo Nacional de la Juventud Ove de Panamá, con una propuesta de capacitar a la juventud, porque tenemos jóvenes Ove por todas partes, pero Juventud Ove organizada solamente está dentro del Consejo Nacional de la Juventud Ove de Panamá. Una juventud con conocimiento de causa, una juventud con responsabilidad y con grandes retos por delante, para la cual se debe preparar y se está preparando, haciendo propuestas contundentes, tanto para la comarca Ove Buglé como también para el país, porque nosotros como jóvenes también presentamos alternativas para ahora la nueva Carta Magna que se iba a hacer en Panamá. Sin embargo, no fuimos tan tomados así en cuenta mucho, pero sí hicimos también nuestra propuesta. Entonces, el gran reto que tiene la juventud Ove es hacer incidencia, es reflejar sus capacidades y sus cualidades que tienen. Claro, tiene que estar basado en una organización, en disciplina y responsabilidad frente a la sociedad en Ove Buglé, frente al reto que tiene la República de Panamá en diferentes aspectos. Entonces, definitivamente la incidencia de la juventud Ove juega un rol importante en los procesos, llámese de la comarca Ove Buglé, llámese de la República de Panamá. Y es ahí donde nosotros, como Consejo Nacional de la Juventud Ove de Panamá, es importante que dejar claro que hemos estado reuniéndonos con las autoridades. De hecho, el Consejo Nacional de la Juventud Ove de Panamá es una organización adscrito al Congreso General Ove Buglé, que es el Congreso General Ove Buglé es el máximo organismo de expresión y decisión, donde el Consejo de Jóvenes Ove trabaja, colabora conjuntamente con estas autoridades tradicionales. Pero además de eso, nosotros hemos trabajado con autoridades de instituciones de la República de Panamá, como MINSA, por ejemplo, como el Viceministerio de Asuntos Indígenas, donde hemos tratado de hacer nuestro aporte desde la visión, desde la visibilidad de la juventud Ove. En ese sentido, también tenemos propuestas como juventud. Una de las cosas es que la juventud tiene que entender cuál es el rol que juega
y juega a nosotros dentro de la comarca y dentro de la República de Panamá, la responsabilidad que tenemos por delante. Y es por eso nosotros hemos hecho varias propuestas que estamos desarrollando en los diferentes espacios, varias campañas y varios proyectos que estamos desarrollando con ánimo de organizar a la juventud, porque hay una juventud que lamentablemente está muy influenciada por otras culturas y no le interesa tanto esto, pero a través del Consejo de Jóvenes en OVE hemos logrado buscar ese interés de la juventud, y esos son los retos que tenemos: organizar la juventud OVE con conocimiento de causa, con Ricardo, ¿estamos? Porque sí, correcto. Es muy interesante lo que él está hablando, porque obviamente es una participación legislativa. Entonces, porque acá me están llegando saludos de Costa Rica, de Honduras, y dice, adelante Juventud Nove. Entonces, yo quisiera saber, el Congreso, ustedes tienen también un parlamento, y también están preguntando aquí cómo hacen para preservar la lengua. Entonces, creo yo que esto sea interesante. Es correcto. Nosotros tenemos un parlamento, como podríamos decir, un parlamento indígena, que es el Congreso General Nove Buglé, que mediante la ley 10 se determina como el máximo organismo de toma de decisiones, el máximo organismo de expresión y de decisión de la comarca Nove Buglé. Todo lo que se haga en la comarca debe estar bajo el paraguas del Congreso General Nove Buglé. Y es allí, consciente de eso, nosotros como Consejo de Jóvenes Nove, lo primero que hicimos es trabajar en coordinación con el Congreso General Nove Buglé. Pero la parte de perder la identidad, lamentablemente, doctora, hay que dejar claro, y yo no sé cómo será aquí, bueno, en Panamá la discriminación es muy fuerte. En Panamá la mayoría de los indígenas se le trata de influenciar que hablen bien el castellano, que hablen bien el inglés. Y aparentemente en Panamá el hablar Nove no es tan importante, mantener la identidad cultural, el idioma no es tan importante. Sin embargo, para la juventud Nove sí es importante, y es por eso también dentro de las comisiones del Consejo Nacional de la Juventud Nove de Panamá hay una comisión permanente que se encarga exclusivamente al idioma Nove, donde nosotros promovemos la conservación, el rescate de nuestro idioma Nove. Hay lamentablemente, la discriminación dentro de la República de Panamá es tan fuerte que ser indígena pareciera ser un delito, un error, y hablar nuestro idioma pareciera que hay política, lamentablemente, que como que han limitado de que nosotros podamos sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de nuestra identidad. Y es por eso también es importante resaltar que a través de la diputada Crescencia Prado en su momento se presenta la ley 88, donde mediante una ley se obliga a todos los colegios, a todas las personas a hacer el tema de que todas las personas que trabajen dentro de las escuelas puedan manejar el idioma Nove. Pero también desde allí entonces hay una iniciativa del pueblo Nove de conservar nuestro recurso lingüístico, nuestra identidad, que de hecho inicia desde el idioma Nove. Hay muchos hermanos Nove que no saben hablar Nove. Hay muchos de ellos que saben, pero le dan pena. Entonces es importante ese reto de poder hacer una propuesta, y en ese sentido nosotros tenemos una propuesta. Hay una organización que trabaja con nosotros, que es la organización del Sistema de Lectura y Escritura del Idioma Nove, una organización dedicada exclusivamente a hablar el idioma Nove y enseñarlo. Esa organización, de hecho, ya está reconocida por el gobierno nacional mediante una personería jurídica que trabaja con el pueblo Nove Buglé y hace presencia en las 3 regiones de la comarca. En ese sentido es importante esta parte, pero además de eso hay una cantidad de expresiones que nosotros tenemos que rescatar, como la vestimenta, como es poder seguir desarrollando el sombrero, la chácara y algunas gastronomía. Muchas veces también las expresiones de esto del pueblo Nove es la gastronomía, que yo creo que la doctora, la licenciada Toribia Venado lo habló mucho, que hay diverso gastronomía en la comarca. Sin embargo, muchas veces optamos por la opción occidental y no rescatando nuestro elemento. Y es allí donde hay una gran responsabilidad de la juventud Nove en tomar decisiones frente a esos hechos, que de hecho, pues, yo creo que la cultura Nove y la cultura indígena de América tiene un gran valor
y que hay que rescatarlo y hay que respetarlo y darle ese valor tanto de la población indígena como también de las poblaciones occidentales que están en nuestros países. Perfecto, Ricardo. Ricardo, en lengua nove, ¿cómo se dice Ricardo? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo kundere? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo kundere? Que me están mandando escrito. ¿Cómo kundere? Y tercera pregunta, ya se me fue en este momento, pero es, ¿qué cosa significa su vestido, su camisa? Claro, primero, últimas preguntas para luego pasar al doctor, que realmente es tan rico todo lo que ustedes hablan que me hacen perder incluso todo el guión que tenía de tiempo. Adelante, Ricardo. Sí, bueno, Kebekuidere es Kebekuidere, que significa muy buenas tardes en el idioma nove, muy buenas tardes. La traducción del nombre Ricardo no se puede dar en el idioma nove porque es un nombre propio. Sin embargo, dentro del idioma nove, dentro de la cosmovisión nove, yo tengo mi propio idioma nove, que de hecho es Idi Mini Kiat Morera, que es mi idioma, un nombre en el idioma nove, que es un nombre propio de nuestra población, y es ahí donde nosotros debemos hacer énfasis, porque debe haber una ley que de alguna manera legalice nuestros apellidos y nuestro nombre en el idioma nove. Ahorita mismo ya el nombre se puede poner el nombre en nove, pero ya el apellido no. Entonces es allí donde tenemos que también entender que es necesario esta parte de la legislación para que permite que un nove pueda tener su apellido y su nombre y su apellido en su cédula en el idioma nove. Por ejemplo, yo quisiera que en mi cédula apareciera Iti Mini Kiat Morera, que es mi nombre en el idioma nove, y que no apareciera Ricardo, porque bueno, es un nombre que adoptamos, ¿no? Pero eso no es de la cultura nove. Esa parte, la nagua, yo creo que una de las mujeres nove es la que ha sido el que ha guardado la identidad cultural del pueblo nove. Yo creo que no solamente el pueblo nove, sino de las otras culturas también. Pero en este caso, la nagua es la que más ha utilizado esta nagua ha sido las mujeres de la comarca nove. Esas mujeres humildes que jamás se avergonzaron de ponerse la nagua, que muchas veces viajaron a las ciudades y le dijeron de todo por usar la nagua, pero ellos jamás se quitaron, ellas nunca se quitaron la nagua, y hay que agradecerle a ellas que hoy, gracias a eso, podemos mantener nuestra identidad cultural a través de la nagua, que las mujeres. En este momento, pues, si usted me ve, tengo una camisa bordada de nuestros hermanos nove, de acá de la comarca nove, pero la mayoría de las veces quien ha representado estos elementos es la mujer a través de hacer chácaras, vestir la nagua, a través de hablar el idioma. Todo eso es un punto fundamental. Profundizar en la identidad y el mensaje que envía la mujer o envía la cultura nove a través de las trenzas o de la nagua, pues es una cosa impresionante que nos va a tomar una cantidad de tiempo. Sin embargo, lo que sí es cierto es que nosotros estamos muy ligados a la madre tierra, a la naturaleza, y es de allí donde nace entonces todos estos elementos que se ve plasmado en la nagua y ahora en las camisas tradicionales del pueblo nove. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. La siguiente pregunta, que yo la dejo un poco para meditación, es ¿cuáles son los resultados, los que han conseguido como unión, como esta CONAJUMPA? ¿Qué cosa es lo que han ustedes conseguido y cuál es el futuro de las peticiones? Y pasamos al médico de la comarca, al doctor Bernaldo Bejerano García, quien se ha preparado y se ha formado en Cuba y que ha venido apuesta por su comarca Nove Buglé, y prácticamente enfrentado, porque he recibido mensajes que después vamos a poder leer, donde explica que ha sido prácticamente el gran vencedor del COVID. Entonces, le vamos a escuchar. Adelante, doctor Bejerano. Bueno, buenas tardes, licenciada Isabel Recabarren. La verdad que es un lujo participar y dándole la gracia primero a Dios por tenernos en este espacio tan importante y con panelistas de lujo como es la licenciada Toriba Venado y el compañero Ricardo Miranda.
Quiero contextualizar mi intervención basado en la pregunta que ha quedado en el contexto nuestro, en base a lo que la revista ha planteado, de que cuál sería el aporte nuestro como jóvenes en nuestro quehacer, en nuestra inserción, ya sea laboral, en la inserción social dentro de las comarcas indígenas. Es importante definir que la juventud Nove Buglé es una de los grupos poblacionales que está mayormente representado dentro de las áreas indígenas, porque nosotros tendríamos que analizar en aspecto demográfico que la población de 0 a 14 años va a representar en la comarca Nuevo Bugle el 41%, y la población joven, que va de 20 a 39 años, representa el 30% de nuestra población. Es decir, que nuestra comarca indígena Nuevo Bugle es una de las áreas en la cual las tendencias demográficas no hablan de que esa población importante, que es la población infantil, que es la población adolescente, representa el mayor número de personas que conviven en nuestra comarca, y es por lo tanto necesario y es importante recalcar que las políticas en salud, que las políticas en educación vayan enfocadas en esta población, sobre todo la población menores de 5 años, que creo que nosotros, ya siendo partícipe del área científica, no podemos ser mezquinos y desconocer nuestra realidad de nuestra población. Nos sentimos muy orgullosos de ser indígenas, pero también tenemos que partir de una realidad que dentro del contexto de nuestra cosmovisión, a nosotros como jóvenes profesionales nos insta a ser partícipe de cambios, y esos cambios van obviamente ligados a ese orgullo que nosotros tenemos como jóvenes de ser indígenas, pero al mismo tiempo profesionales, y poner al servicio nuestros conocimientos científicos, nuestra cosmovisión, nuestro orgullo como indígena a beneficio de esta población que lo necesita, y que en este momento urge que las políticas públicas sean focalizadas en atender nuestra población joven y nuestra población infantil. Entonces, ya. en este... No, siga, que le escuchamos. Siga que le escuchamos. Estoy poniendo las imágenes que usted nos ha brindado para que se pueda ver un poco la vivencia del pueblo, no, de la comarca, Alto del Pueblo, comarca Nove Buglé. Voy a referirme entonces en este aspecto pues a lo que a nosotros como sociedad, como jóvenes, que una vez que hemos sido formados como médicos, una vez que hemos sido formados muchos como enfermeros, como abogados, muchos como educadores, profesores, ¿qué nos motiva a llegar a las zonas indígenas, pudiendo en muchos casos los compañeros indígenas recibiendo plazas de trabajo en el área urbana? ¿Qué nos motiva a nosotros llegar ahí? Obviamente que es un sentido de pertenencia cultural que nos hace a nosotros llegar a laborar en estas zonas donde realmente se necesita el médico, donde realmente hay escasez de médicos, donde el recurso humano, que el potencial para desarrollar una comunidad, un pueblo, es el recurso humano que esté capacitado, y obviamente y es lo que a nosotros, pues un grupo de personas, la mayoría de nosotros somos jóvenes médicos que no hemos graduado, muchos enfermeros, muchos técnicos de enfermería, muchos psicólogos, muchos pedagogos están trabajando en este momento dentro de las zonas indígenas con esa mística, con esa cosmovisión de lograr un aporte para el desarrollo generacional de nuestras zonas indígenas. Entonces pienso de que nosotros tenemos grandes retos, y esos retos los estamos afrontando desde la visión pues nuestra, desde cada uno de nuestros quehaceres en las instituciones en las cuales nosotros nos encontramos desempeñando. Entonces, es importante también recalcar que como jóvenes nos sentimos muy orgullosos del aporte que formaron nuestros próceres, aquellas personas, aquellos líderes, aquellos caciques que en su momento estuvieron haciéndose sentir a nivel nacional de que nosotros necesitábamos un territorio aparte que nos identificara como pueblo Nove Buglé, y eso se consiguió en el año 1997, y nosotros no podemos desconocer esa historia que nos caracteriza, esas personas que lucharon por unos ideales que sin ningún tipo de educación académica lograron lo que hoy en día nosotros somos participantes de esos beneficios. Podría decirse que nos hemos educado, que hemos podido representar a nuestra comarca, que hemos incluso podido llegar al escaño público en la Asamblea Nacional, en las alcaldías,
representar las instituciones públicas. Ese beneficio que ha llegado hoy en día a nosotros jóvenes que no pudimos participar porque somos jóvenes en aquel entonces cuando se formaron todas estas campañas de socialización de la necesidad de obtener una comarca y que posteriormente se logra. Obviamente que nosotros como jóvenes no podemos desconocer esa parte tan importante de nuestra historia y lo cual nos hace sentir muy orgullosos de que hoy en día pues tengamos nuestro territorio aparte, tengamos las instituciones asentadas ahí, tenemos una ley que regula la práctica en muchos aspectos dentro de las zonas indígenas y creo que en ese sentido pues lo hemos estado haciendo allí. Un aspecto importante a mencionar que en el tema de la educación, pienso de que en el tema en este aspecto de la educación, pues hay que reconocer también nuestra realidad. En el año 2002, cuando se estaba evidenciando cuáles eran los avances del Objetivo de Desarrollo del Milenio en el país, se reportaba que la población Nove Buglé, que oscila entre los 15 a 24 años, solamente un 54.1% era alfabetizada. Entonces, es una realidad que debemos conocerla. Y que mientras que se reportaba que para el nivel nacional la población alfabetizada en ese mismo grupo etario de 15 a 24 años era del 96.5%. Entonces, esa brecha, esa disparidad de equidad en la cual nosotros somos evidentes y que conocemos, no podemos hacernos ciegos como profesionales y hacer ver de que todo está bien y que nosotros no podamos alzar nuestra voz y repetir en todas las tribunas necesarias de que es necesario y justo que las políticas sean enfocadas en una política de equidad dentro de las zonas indígenas en educación y en aspectos de salud, que es lo que yo me voy a contextualizar porque es ahí donde yo me desenvuelvo. Las brechas también son enormes y pienso de que nosotros en este momento en el cual como jóvenes médicos y todos los profesionales de salud nos encontrábamos debatiendo cómo iba a ser ese enfrentamiento con nuestras competencias científicas para atender el COVID una vez que se empezó a rumorar de que estaba sucediendo una situación de pandemia, de que se había generado un brote del nuevo coronavirus en China. Obviamente, en ese momento me encontraba yo representando la cartera de salud en nuestra región Nove Buglé y obviamente que pusimos una serie de actividades, una serie de procesos para inicialmente contener la pandemia dentro de las áreas indígenas. Y ese trabajo se logró gracias a la articulación de todas las autoridades, tanto políticas electas como las que son asignadas por el Estado y las autoridades tradicionales. Y muy importante en este aspecto quiero mencionar, nosotros tenemos dentro de la comarca Nove Buglé los Bugoday. Los Bugoday vienen siendo especie de policías tradicionales que están puestas por nuestras autoridades tradicionales y con ellos articulamos una estrategia, una simbiosis de conocimientos que nosotros como la parte institucional logramos amenizar con ellos de que era necesario su participación para poder contener esta pandemia. Y en el periodo de enero, febrero y marzo pudimos poner más de 18 puntos de control en la mayoría de los puntos de acceso hacia la comarca, porque la comarca es un área territorial bien extenso y tiene muchos puntos de acceso, pero nosotros focalizamos nuestra atención en aquellas áreas en donde más podríamos ver, en donde más cruzaban la gente hacia la comarca y pudimos contabilizar más de 21 personas, viajeros que venían de Costa Rica y de diferentes puntos del país hacia la comarca, lo cual en su momento pues no entró con ellos ningún caso de COVID dentro de la comarca. Entonces, ese trabajo se ha seguido haciendo hoy en día a medida que ha venido apareciendo nuevas evidencias, nuevas formas en la cual se ha podido atender la pandemia. Esa misma evidencia la hemos tenido que aplicar en el contexto de salud nuestro, obviamente enfocado en nuestra realidad de infraestructura, en nuestra realidad de recursos humanos, en nuestra realidad logística dentro del área indígena y obviamente pues esa participación se ha logrado de manera tal de que una de las regiones que tiene menos mortalidad en el tema de COVID pues es la comarca Nove Buglé y que el impacto obviamente se ha logrado realizar, se ha logrado minimizar gracias a la participación no solamente de la parte médica sino de todo un conjunto de actores que han participado de esto y que hemos sido nosotros insistentemente
predicadores de que es un tema no solamente de una institución, sino un tema colectivo, y que siempre cuando tenemos la oportunidad de mencionar de que esto es un tema que ningún país estaba preparado. Cuando nos preguntan que Panamá estaba preparado, obviamente ningún país estaba preparado, y por el nivel de desarrollo que tuviese, ningún país estaba preparado para una pandemia de esta magnitud. Pero en el tema de la comarca, pues la situación se agudiza más, pero a pesar de todo eso, creo que nosotros hemos estado haciendo, los compañeros médicos que laboran en las zonas indígenas han estado haciendo un trabajo extraordinario y han estado dando la milla extra día tras día, noche tras noche, para poder atender esta situación a los diferentes compañeros que se nos han ido enfermando. Sin embargo, pues creo que el trabajo se continúa dando y gracias a Dios, pues hoy en día la mortalidad es al 0.7%. Tenemos más de 2.000 casos diagnosticados hasta la fecha, del cual 439 se mantienen activos. Y sobre esa cantidad de pacientes activos es donde se circunscribe una serie de acciones emanadas del nivel ejecutivo, y que obviamente se contextualiza con la participación de los líderes acá a nivel comarcal, y que obviamente no ha pasado a mayores. Pero sí, continúan los retos continúan. Obviamente nosotros tenemos muy identificado cuáles son nuestros problemas en salud, y en ese sentido, pues, una vez que podamos rebasar este tema de pandemia, continuaremos atendiendo estos temas que a nosotros como jóvenes nos inquietan. Por ejemplo, ¿qué nos inquieta a nosotros como jóvenes? ¿Cómo vamos nosotros a mejorar la mortalidad materna? ¿Cómo nosotros vamos a mejorar o a disminuir la mortalidad infantil? ¿Cómo nosotros vamos a mejorar el acceso de las mujeres a la planificación familiar? ¿Cómo vamos a mejorar nosotros en el tema de parto por personal capacitado en las instalaciones de salud? Que nuestras mujeres pues tengan ese acceso, tengan ese derecho a ser atendido por un personal capacitado. Y todas estas brechas pues se vienen atendiendo desde hace tiempo en nuestras zonas indígenas, en nuestra institución. También un tema que a nosotros nos preocupa y nos inquieta, y nos sentimos muy orgullosos de eso, que ya lo mencionó la compañera Toribia Venado, que es el tema de la coexistencia de la medicina tradicional con la medicina occidental. Y en ese aspecto nosotros hemos sido muy defensores de la existencia de la medicina tradicional. Hemos sido garantes de que esa medicina tradicional se practique sin menoscabo, sin coartar sus derechos dentro de las comunidades, porque obviamente ellas siempre han existido milenariamente ahí, y nosotros tenemos que respetar esa parte. Obviamente hay que hacer un estudio en este aspecto, pues, de el tipo de incidencia en la cual estos tratamientos terapéuticos obviamente han de una u otra forma contribuido a que aquellas personas que la han estado tomando, pues, le ha favorecido. Pero estamos en una etapa en la cual todo eso son hipótesis que se han generado, y que obviamente también nos vislumbran aspectos muy positivos a considerar en este tema de la medicina tradicional. Pero en un punto muy importante que tenemos que mencionar, que nosotros hemos hecho ese lobby, esa comunicación, esa simbiosis con nuestros médicos tradicionales, de modo tal de que ellos se sientan parte de esta situación, se sean parte para solucionar esta situación de pandemia que tenemos en estos momentos en la zona indígena. Y se ha estado haciendo ese esfuerzo mancomunado con nuestras autoridades y con nuestros compañeros médicos botánicos, y que ha sido una experiencia muy bonita. La verdad es que nos enorgullece el hecho de que podamos nosotros compartir. Hay otro tema. Doctor Bejarano, yo sé que usted tiene muchas cosas para contarnos, pero yo tengo que hacerle algunas preguntitas. La primera es, usted va a Cuba. ¿Por qué van a Cuba? No solo usted, sino los jóvenes de Nove Bugle van a estudiar a Cuba. ¿Por qué a Cuba? Primera pregunta, se las hago porque después usted no me da espacio para preguntar. Segunda pregunta, ¿esta gestión del COVID partió del gobierno central o fue de ustedes la gestión y la ideación de controlar fronteras y de la disciplina de la comarca? Tercera pregunta, ¿cuál es la enfermedad recurrente de la población de la comarca Nove Bugle? Sí, bueno, ¿por qué Cuba? Porque Cuba, nosotros
en el año 1998 ocurrió un desastre en Centroamérica que fue el huracán Mitch, donde hubo mucha muerte y el gobierno cubano pues idealiza construir una universidad para que los jóvenes de esos países, habiendo una necesidad de médicos en esa área, pues pudiesen cursar medicina en Cuba y regresaran a atender, por ejemplo, en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, todos esos países que están en vía de desarrollo. Obviamente, entonces, obviamente, cuando se da esta situación, nosotros... Bueno, bien. Entonces vamos a seguir nosotros adelante hasta que se recupere el internet del doctor Bejerano. Magister Toribia Venado, ¿me puede responder a las preguntas que quedaron en suspenso? Sí, bueno, referente a la pregunta, ¿cómo yo siendo mujer NOVE llego al Viceministerio de Asuntos Indígenas? Primero que todo, yo estaba en el Instituto Nacional de la Mujer. Bueno, déjeme decirle que en realidad sí me sorprendió la designación, porque alguien por allí dijo, ¿por qué no una mujer NOVE? Entonces, una mujer indígena. Y entonces ahí donde sale mi nombre, ya con cierta experiencia, antecedentes, escritos, trabajo comunitario, voluntario, más que todo, que es donde yo vengo enmarcándome. Análisis, recuerde que yo de formación soy enfermera, me inicié voluntariamente enfermera comunitaria y eso viene de por allá. Entonces, uno va como haciendo propuestas para impulsar el desarrollo integral de la comarca. Así pues yo llego al Instituto Nacional de la Mujer y de ahí llego al Viceministerio de Asuntos Indígenas. Cuando yo llego, recién se forma el Viceministerio de Asuntos Indígenas. Déjeme decirle que no fue fácil. Fue muy duro, muy difícil, porque las demandas en ese momento fueron contundentes, demandas exigentes. Entonces, una institución nueva que había que fortalecer, trabajo pendiente con los indígenas, expropiaciones de tierra, problemas vitales que tenía cada pueblo, y ya prácticamente entré al viceministerio y salgo del viceministerio. En esa época, en tiempo récord, yo tuve que priorizar, así como priorizamos en equipo de salud las urgencias. Yo tuve que priorizar, como dice, yo entré a apagar fuego y realmente dejar ciertos problemas un poco resueltos, problemas de tierra, problemas de necesidades de las comarcas, problemas de toda índole que prácticamente incidieron en la política nacional del Estado panameño. Así que fue muy duro, muy difícil, pero no es imposible, porque tanto Estado panameño como pueblos indígenas, nosotros tenemos que sentarnos a dialogar, a ver cuáles son esos intereses, y realmente el Estado tiene que tener la voluntad política para solucionar los problemas de los pueblos indígenas, porque no es imposible. Y eso hay que hacerlo empezando por fortalecer la institución del Viceministerio de Asuntos Indígenas, dotarle recursos, infraestructura y todo el recurso, que es recurso logístico, administrativo, todo el recurso que sea necesario para el avance y desarrollo de políticas hacia los pueblos indígenas. Así que fue una experiencia difícil,
pero no fue, fue un poco difícil, pero no fue imposible y no es imposible. Y aparte Claro. de que el mensaje que se envió con las mujeres es que allí en ese viceministerio estaba muy masculinizado y allí propusimos la agenda de trabajo con las mujeres porque el viceministerio no lo conforman hombres. Ahí están presentes las mujeres y hoy en día por eso es que hay un comité de asuntos de las mujeres que trabaja al lado de las autoridades tradicionales. Eso fue un resultado que se dejó allí. Así que y quedan muchas cosas por hacer, pues, referente a conflictos territoriales y fortalecimiento de la misma institución del viceministerio y el mensaje que se envía a las mujeres de que las mujeres somos capaces de incursionar en aquellos puestos de decisión política. Una mujer indígena puede ser, en el ámbito, en el contexto que sea, puede llegar a ocupar una posición, puede ser una ministra de gobierno, cualquier tipo de ministerio puede llegar a ocupar si realmente tiene en mente su cosmovisión indígena y su formación académica. Por supuesto. Yo voy a pasar rápidamente todas las comunicaciones y saludos que han llegado. Hemos superado ya la hora, fíjense ustedes, hemos superado la hora, para que podamos recoger de estas propuestas y preguntas que nos hacen y luego hacemos un giro de respuestas donde voy a pedirles, primero, que no les salte el internet y segundo, que puedan ayudarme a dar respuesta a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Aquí es un gran saludo de Cenix, ¿no? Que me parece muy importante. Luego tenemos un saludo de nuestra querida Markelda de Herrera, quien ha sido precisamente presidenta de la Instituto de Mujeres de Panamá y a quien tuve el gusto de conocer en Washington cuando ella integraba la Comisión Interamericana de Mujeres y es una gran trabajadora y gran defensora del tema femenino. Luego aquí felicitaciones por el tema, bien, y un saludo especialmente a la magíster Toribia Venado. Luego tenemos otro saludo, saludos cordiales, pongamos los nombres porque así todos veamos quiénes nos han saludado. Luego aquí me gusta un poco menos este comentario que lo he visto, que lo felicitan al doctor Bejerano, pero que en realidad yo creo que nadie, como lo ha dicho también el doctor Bejerano, estaba preparado para enfrentar este problema. Entonces, si Perú, Colombia, Brasil somos un desastre, lo sentimos mucho, pero lamentablemente los humanos no somos perfectos. Acá tenemos Evangelista Luca, que manda un saludo, luego otro saludo tenemos aquí de Augusto Torberry, nuestro gran amigo del CEFIAL, director de estudio del CEFIAL. Saludos desde el Perú a los hermanos panameños, gracias por ilustrarnos sobre esta problemática. Cuenten con nuestra solidaridad. Aquí tenemos una pregunta, ¿cómo se preserva el idioma novere? ¿Se ha logrado la educación bilingüe? Luego, ¿qué avances se han logrado en los derechos de las mujeres en un espacio de cultura patriarcal y cuáles consideran son los principales desafíos? Tenemos acá otro. ¿Cómo hacer para que los propios habitantes de las comarcas impulsen sus propios emprendimientos turísticos partiendo desde el fomento de sus tradiciones y cultura? Luego acá tenemos el saludo que me lo aprendí, Kobo Quindere, muchas gracias, son los saludos. Luego apreciaciones, que también es bueno ponerlas, de Fabián Idili. Luego tenemos Zenaida Peña, que insiste, también excelente hermano, de Josie Smith. Luego nuevamente Zenaida, luego tenemos otros más, trataré de entrar cuando hacen comentarios. Saludos desde San José de Costa Rica, lo ponemos acá. Y luego tenemos, veamos aquí, escuchando la disertación de los... O sea, ¿qué les digo? Hay mucho interés, la gente de Centroamérica está contenta de que ustedes puedan hacer conocer esta cultura. Querida Magíster Torabia Venado, responde cuáles son los retos en una cultura patriarcal a la cual
las mujeres de la comarca Nove Buglé han logrado? Acá llega una última pregunta que tal vez podemos todos responderla. ¿Cómo les afecta el cambio climático? ¿Qué acciones están tomando al respecto? Esta va a ser nuestra última vuelta. Por favor, Magíster. Bueno, mire, definitivamente, y es una verdad que se invisibiliza y que el mismo patriarcado quiere invisibilizar, y es el tema del patriarcado. Hay un patriarcado no indígena y el patriarcado indígena, donde las mujeres desde que estamos chiquitas nos enseñan a pensar en el bienestar del hogar, en el bienestar de los hijos, pero ese compromiso de corresponsabilidad no se le exige al hombre. Nosotros se nos exige una maternidad sagrada, una maternidad consona, el cuidado de los hijos, el cuidado de los enfermos, todo pues. Al servicio de todos. Al servicio de la sociedad y de la comunidad y de la comarca. Entonces, no ha sido fácil porque a nosotros, desde que estamos niñas, nos enseñan a decir sí a todo, sí, y no contradecir esas normas y esas costumbres. No la podemos contradecir. Pero cuando ya vienen convenciones internacionales sobre la convención de la no discriminación contra la mujer, vienen declaraciones a favor de los derechos humanos de las mujeres, que las mujeres indígenas, seas indígena o no seas indígena, tienes los mismos derechos a participar, a las mismas garantías fundamentales, a la igualdad de derechos de hombres y mujeres, a no ser discriminada. Entonces, eso te lleva a reflexionar toda esa discriminación patriarcal, todo ese patriarcado que uno vive en la comunidad. Y entonces, como muy bien dice el joven Ricardo, los jóvenes se tuvieron que visibilizar y hay que organizarse. La organización nos llevó a nosotros a tener una coordinadora nacional de mujeres indígenas, que la coordinadora que está actualmente, eso fue fruto de esfuerzo de mujeres de décadas anteriores que lucharon y nos estamos viendo los resultados ahora. Nosotros sí, no es que la atacamos, no es que nos atrevemos a violentar, porque no creemos en la violencia, creemos en la argumentación en base a los derechos humanos en general y a los derechos humanos de las mujeres indígenas en particular, teniendo como marco de referencia la Convención de la No Discriminación y la Convención de la no Violencia contra la Mujer de Belém do Pará. Esos son nuestros principales argumentos, esas son nuestras principales armas. Y nosotros, ¿cuáles son los resultados que hemos logrado? Hay una coordinadora que poco a poco pues ya comienza a visibilizar, que cuestiona. Está cuestionando el patriarcado tradicional. ¿Cuáles son esos estereotipos? ¿Cuáles son estos enfoques, los estereotipos de género, de descontextualizar? ¿Qué se espera de la mujer Nove Buglé y qué se espera de los hombres? Y más que todo, ahora mismo nosotros nos estamos enfocando en la participación política de las mujeres indígenas. Mucho se dice que hay 4 alcaldesas, pero eso no representa, porque si hay una mayoría abismal, desproporcionada de lo que ejerce el patriarcado, de lo que ejerce el poder político, pues ¿qué clase de igualdad hay? Más bien está visibilizando profundas desigualdades y discriminación en la participación política de la mujer. Por eso que nosotros ahora estamos apostando a la participación en todo. Seguridad social. Familia, pero ¿verdaderamente todas las mujeres Nove Buglé están convencidas de ello o hay también un patriarcado de mujeres dentro de la comarca? ¿Sí o no, por favor, porque no tenemos mucho tiempo? Sí, porque nosotros mismos, las mujeres indígenas, tenemos que empezando por nosotras mismas. Hay ese patriarcado, vamos a decir, femenino. Tenemos que descontextualizar ese patriarcado femenino para después convencer
al patriarcado y exigir que son nuestros derechos. Sí, tenemos que empezar como nosotras como mujeres a sensibilizarnos, a visibilizar, porque toda la vida, y las mujeres no tienen la culpa, toda la vida nos han enseñado a seguir normas, costumbres y a decir sí. Y eso es lo que tenemos que contextualizar. Muchas gracias, muchas gracias. Pasamos a Ricardo. Ricardo, ¿qué cosa nos dice con relación a ver, póngase el volumen, no le escucho, acá estamos. ¿Qué cosa es lo que podemos decir con relación a todo esto? Hay algunas preguntas que han llegado con relación a los jóvenes. ¿Qué han logrado? ¿Qué han logrado dentro de la asociación que formaron, dentro de la CONAJUMPA? ¿Qué cosa es lo que han logrado? ¿Cuál es el programa futuro? Acá dice, acaba de llegar un mensaje que dice: la juventud NOVE debe organizarse más con responsabilidad y disciplina, de Ricardo Miranda. A ver, Ricardo, adelante. Muchas gracias, doctora. Nuevamente, mira, es importante dejar claro que primeramente como que la juventud NOVE no había entendido la responsabilidad de estar organizado, porque juventud NOVE hay por todas partes, pero juventud NOVE organizada pues no hay mucho y están dentro del Consejo de Jóvenes NOVE. Entonces hay una responsabilidad muy grande de poder organizarnos, pero no solamente organizarnos, sino organizarnos con responsabilidad, con disciplina, con conocimiento de causa y estar en continua capacitación, porque hay diferentes temas y retos que debemos manejar. Es allí donde el Consejo Nacional de la Juventud NOVE está enfocando nuestro objetivo de formar líderes dentro del pueblo NOVE desde la juventud NOVE, llámese mujeres o llámese varones. Y es por eso yo le digo algo, licenciada. Nosotros, uno de los objetivos que nosotros tenemos dentro de nuestra agenda como Consejo Nacional de la Juventud NOVE de Panamá es crear el Instituto de Liderazgo Juvenil NOVE, una escuela de liderazgo que se dedique exclusivamente a capacitar a todos los jóvenes, independientemente de qué lugar sea, si tenga recursos o no, de capacitarlo en tema de liderazgo, de hacer incidencia política sin temor a expresar lo que siente, de poder hacer su propuesta, independientemente que muchas veces no estén bien enfocadas, pero ayudarlo a ese proceso. Y es allí donde aparecemos nosotros como CONAJUMPA, que es el Consejo de Jóvenes NOVE. Pero aparte de eso, nosotros como organización también hemos tenido y hemos hecho acciones de responsabilidades sociales. Por ejemplo, nosotros hicimos junto al Ministerio de Salud y me voy a tomar la atribución de mencionar junto a la Organización Señorita Panamá, hacer la campaña de prevención contra el VIH y SIDA, que es una situación, un flagelo social que está afectando al pueblo NOVE Buglé, porque tenemos una gran cantidad de mortalidad por este tema. Pero además de eso, nosotros como Consejo Nacional de Jóvenes NOVE estamos impulsando lo que es la campaña Ñagare Basura. ¿Qué significa Ñagare? Ñagare Basura significa, la palabra Ñagare significa no basura. En otras palabras, Ñagare Basura. ¿Por qué? Porque ya a pesar de toda esta situación de que el pueblo NOVE siempre ha buscado el tema del medio ambiente y cuidarlo, pero ahorita mismo ya se está ensuciando los ríos, se está ensuciando nuestros recursos naturales y es importante saber el rol importante de nuestro pueblo, de nuestra juventud, de preservar, de conservar limpio nuestros recursos naturales. Y es por eso también hemos iniciado esta campaña para que a través de la campaña Ñagare Basura se pueda reciclar, se pueda dar tratamiento a la basura. Pero además de eso, doctora, nosotros como jóvenes NOVE hemos impulsado también de proyectar a la comarca NOVE Buglé como un destino turístico para propio y extranjero, porque nosotros tenemos grandes potenciales de turismo, de asunto turístico, pero no lo estamos explotando. Y es de allí donde nace lo que hoy conocemos como Travel NOVE Tour, uno de nuestro espacio, donde estamos promoviendo a la comarca NOVE como un destino turístico para nacionales o para extranjeros, ¿verdad? Pero además de eso, doctora, nosotros tenemos en nuestra agenda hacer para el próximo año el primer Festival de la Juventud NOVE. ¿En qué consiste el primer Festival de la Juventud NOVE? Primero, resaltar, queremos hacer un homenaje
al cacique vitalicio que conocemos como Camilo Ortega. Vamos a homenajearlo porque fue uno de los caciques que luchó por la comarca junto a Mónico Cruz, junto a Lorenzo Rodríguez. A ellos los vamos a homenajear, pero también vamos a reconocer, hacer un reconocimiento a toda la juventud Nove que de alguna u otra manera ha resaltado la buena práctica del pueblo Nove y ha traído buenas noticias para la población Nove, y esa será la plataforma que vamos a utilizar, el Consejo de Jóvenes Nove, que es el primer festival de la juventud Nove, para resaltar nuestra cultura, para resaltar el liderazgo de los mayores, pero también enfocar el liderazgo de la juventud Nove en estos procesos del tema nacional. Entonces, es Ricardo, importante dejar claro. Simplemente mucho gusto poder hacer conocer por medio de esta vía antes de que inicie el festival, porque de lo que se trata es de que todos conozcamos un poco lo que está pasando. Y no hay nada mejor que los pueblos se unan en las ideas, y las ideas latinoamericanas tienen que ser unas, y en eso tenemos que caminar. Doy paso al doctor Bejerano, el cual, muy inquieto, malogró su conexión a internet, entonces tiene que terminar explicarnos por qué Cuba, luego cómo fue la coordinación para el COVID, y luego cuál es la enfermedad predominante en la comunidad o en la comarca Nove Buglé. Aunque están llegando unas felicitaciones, porque acá me explican, hay felicitaciones para el doctor, y también hay una pregunta que acaba de llegar, dentro fines de la comarca está mantener la culturalidad, espacio geográfico, etcétera, con un nivel de integración a un Panamá unitario. En otras palabras, no hay ningún riesgo de secesión. Adelante, doctor Bejerano. No se mueva mucho, ¿ah? No se le escucha. Eco, adelante. Ahora sí me escuchan. Perfecto, adelante, por favor. ¿Por qué Cuba? Porque Cuba en su momento pues ofreció la beca a nuestros países latinoamericanos, sobre todo para aquellos estratos más humildes, y en ese entonces pues se cumplió ese objetivo de que la beca llegase a aquellos jóvenes de muy escasos recursos. Nosotros los jóvenes indígenas, nuestra población Nubulé, en cuanto a la pobreza y pobreza extrema, estamos oscilando en el 90 al 98%. Nos encontramos en pobreza extrema. Obviamente que esa oportunidad no podía escaparse de la mano de nuestra autoridad en su momento, y fuimos a estudiar a ese país 44 jóvenes indígenas, de cual 23 terminamos siendo médicos, Nove Buglé, y lo cual hoy en día pues estamos ofertando, dando nuestro servicio. En el tema de COVID, como me mencionaba, nosotros hemos recibido el acompañamiento de nuestras autoridades nacionales. Obviamente, cuando se nos mandan a establecer los protocolos de atención basados en la evidencia que en su momento existía para la atención del COVID, recomendaciones que venían también de la OMS y de nuestra institución, obviamente nosotros, teniendo ya un antecedente en nuestra región de salud, en la comarca Nove, de brotes de tosferinas, de influenza, de gastroenteritis, que son situaciones cíclicas que ocurren año tras año en nuestras áreas indígenas, sobre todo en aquellas áreas más apartadas, ya teníamos un recorrido de cómo atender situaciones de epidemia, de brotes de algunas enfermedades infecciosas, y que obviamente ese ejercicio que se viene haciendo año tras año con nuestros profesionales que están dentro de nuestro equipo de salud se pone en práctica, y obviamente conociendo nuestras limitaciones nosotros tuvimos que recurrir pues a innovaciones, como por lo menos a integrar lo que son las autoridades tradicionales, a establecer albergues, porque se mencionaba en los protocolos de buscar hoteles para establecerlo como hospitales, pero nosotros sabemos que esa posibilidad nuestra no la tenemos en nuestra área, porque no hay hoteles obviamente con capacidad para albergar una gran cantidad de pacientes. Entonces empezamos a definir una serie de estrategias que iba enfocada a nuestra realidad, y en ese entonces como se ponían a disposición todos los recursos del Estado internamente dentro de las regiones, buscamos fue cómo utilizar muchas escuelas como albergue, algunas iglesias, algunos campamentos que reúnen ciertas condiciones para albergar personas, solamente que destinar los recursos para esos lugares y acondicionarlos para tener
a las personas albergadas ahí una vez fueran diagnosticadas con COVID. Y ese es el trabajo que se está haciendo en este momento en cada uno de los distritos de la comarca indígena y que favorece, pues, ahora recientemente la aplicación de una nueva estrategia gubernamental que es los centros de trazabilidad que diariamente, pues, se dirigen hacia las comunidades, toda una organización interinstitucional para atender a aquellos pacientes recién diagnosticados con COVID y que están en posibilidad de seguir transmitiendo el virus. Hay toda una estrategia gubernamental y que obviamente con nuestras limitaciones dentro del área indígena pues se sigue haciendo este trabajo y que esperamos pronto salir de esto. Es lo que auguramos como población, salir de esta situación de pandemia, porque los retos dentro de nuestras áreas indígenas pues son muchos y nosotros como jóvenes pretendemos insertarnos en cada uno de los movimientos sociales dentro del país y dentro de la zona indígena, y eso no lo vamos a lograr si no tenemos una salud acorde a las exigencias actuales. Perfecto. Dígame, doctor Bejerano, ¿cuál es la enfermedad de la comarca Nove Buglé? Las enfermedades que nosotros presentamos acá en el área indígena van relacionadas con la poca existencia a los accesos al agua potable, a la existencia de infraestructuras adecuadas, a la poca existencia de conexiones viales hacia las diferentes comunidades, y obviamente que podríamos ir mencionando que la enfermedad respiratoria, dígase neumonía, bronquiolitis, es una de las enfermedades principales, y también en segundo lugar pues podríamos mencionar la gastroenteritis, y un tema muy importante que a nosotros, a mí como joven me inquieta día tras día, es la desnutrición infantil. Se hizo un estudio reciente en una población de 0 a 5 años en el cual se detectó que el 25% de una muestra de 2.000 niños está padeciendo desnutrición moderada y severa. Y eso nos inquieta porque esa es la población que supuestamente nos va a relevar en 20 a 30 años. Entonces nosotros no podemos hacernos ajenos a hacer una intervención que sea consona a nuestra realidad para que las aptitudes cognitivas de ese individuo, no digamos que va a ser médico, pero que por lo menos sea una persona saludable, el que va a cosechar ese café, el que va a llegar a la escuela primaria, el que va a terminar una licenciatura, pero que tenga esas aptitudes cognitivas adecuadas y que se inserte en la realidad laboral de nuestro país. Es lo que nosotros, pues, yo como joven me inquieta día tras día esta situación de la desnutrición infantil, y obviamente hay toda una serie de programas que se gestionan a través del gobierno central, pero hace falta que la brecha pues se vaya cerrando cada vez más y que las políticas de equidad pues en este aspecto sean consonas a nuestra realidad, y es lo que nosotros pedimos, pues que las políticas públicas sean dirigidas para atender a nuestra población infantil, que en su momento nosotros que fuimos jóvenes, fuimos niños, deseamos también ser intervenidos de esta manera, y tal vez fuimos intervenidos de esa manera, y hoy en día pues tenemos ciertas aptitudes cognitivas que nos permiten participar en diferentes espacios y participar en este desarrollo y coordinar con nuestra población de modo tal de que ellos también puedan desarrollarse en diferentes aspectos. Dígame, doctor Bejerano, ¿cuánta es la utilización de la medicina tradicional? Cuando me refiero a tradicional, quiere decir utilizo de las plantas, utilizo de las costumbres en la solución de problemas de enfermedades en la comarca Nove Buglé. Doctora, la medicina tradicional en nuestra comarca está tan arraigada que podríamos decirse que más del 90%, hasta yo incluso, mi mamá viene y me hace mi té, me dice, sirve para esto, y yo no le debato, porque en realidad sí yo siento que me hace algún efecto. Entonces, y más en nuestra área indígena, pues casi podríamos decir que el 100% de nuestra población recurre a algún tipo de medicina alternativa en cuanto a la medicina botánica, porque también dentro de la práctica de la medicina tradicional nuestra está la lectura de la orina, está la interpretación de sueños, que ya son otros aspectos más mitológicos, pues, pero que también hay que reconocerle que existe y se está dando dentro de nuestra área indígena, y que nosotros somos muy respetuosos en ese aspecto, pues, y como yo le decía, pues hasta ahora pues surgen muchas hipótesis que creo que nosotros los profesionales, junto con los médicos botánicos, tendríamos que hacer un estudio, pues, partiendo de una hipótesis
que se ha generado con toda esta situación de pandemia y que creo que es necesario hacerla. No podemos hacernos ajenos a esta realidad. Bien, yo les agradezco, quiero que sepan de que podemos más adelante elaborar otro programa para profundizar los avances de la comarca y para ver cómo está y si tienen algún programa de turismo o el Festival de los Jóvenes, a fin de poder invitar a los vecinos centroamericanos y, por qué no, si ya se han restaurado los vuelos, para que puedan también ir y, por qué no, también nosotros llegar hasta la comarca a participar de una linda actividad. Como ven acá la última de Carlos González, la comarca necesita más intervención por parte del gobierno, ya que solo se acuerdan de la misma cuando desean explotarla para fines lucrativos. Un poco polémico, pero así es la cosa. Excelente respuesta, doctor. Aquí lo están felicitando al doctor Bejerano, porque precisamente usted tiene que saber que todas las medicinas tienen un principio natural. O sea, que es la química que elabora el principio natural. Entonces, está en nosotros poder desarrollarla y adueñarnos. Yo creo que la comunicación es importante y tal vez en un futuro, porque el otro día nos contaban nuestros amigos de la cultura tradicional del Cusco, que la orina de los niños, ellos la consideraban un remedio para los temas bronquiales, los temas de COVID, por ejemplo. Entonces vemos, y también la orina de la vicuña. Entonces, como vemos que habría que haber mucha comunicación entre los mismos agrupaciones y pueblos originarios para que nos ayuden a todos a entender nuestras bases culturales, nuestras raíces. Yo les agradezco infinitamente que hayan estado con nosotros. Hemos hecho 1 hora y media y creo que ha sido poco, así que les invito próximamente y muy agradecidos. Nos despedimos entonces. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, Magíster. Gracias, Ricardo. Gracias, Hernando. Adiós. Adiós.